Mis amigos y mis hermanos, nos encontramos aquí para seguir estudiando el libro del Génesis. Hoy estudiaremos acerca de la caída de nuestros primeros padres y en consecuencia la caída de la humanidad. Lo primero que tenemos que decir es que Dios hizo a nuestros padres una advertencia. Lo encontramos allí en el capítulo 2, el verso 16 y 17. Vamos a leerlo. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aunque nuestros primeros padres debían conocer el bien, no debían conocer el mal. La advertencia alertó sobre las consecuencias de la desobediencia, que era la muerte. Y al mismo tiempo, esta amonestación ponía a prueba la obediencia del ser humano. ¿Cómo fue que caímos? Bueno, en el capítulo 3 del Génesis, el verso 1 dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? ¿Qué serpiente es esta? El libro del Apocalipsis nos lo aclara. Allí en el capítulo 12, el verso 9 dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. En el tiempo en que se escribió el Génesis, era muy fácil identificar el asunto de la serpiente, porque las culturas de ese entonces, la cultura mesopotámica, la egipcia y en futuro luego la griega, la serpiente era el símbolo del mal que siempre se oponía a los dioses de la creación. Pero aquí vemos algo. El enemigo tomó a la serpiente y usó estrategias para engañar. Primero usó un animal muy hermoso, como era la serpiente cuando Dios la creó originalmente. Luego usó el don del habla y luego usó preguntas para confundir. Y lo más triste es que usó lo que Dios había dicho y lo transgiversó. Es decir, desde el principio el enemigo usó la mentira y el engaño, un sofisma. Y bueno, ¿qué ocurrió luego? Cuando la Biblia habla del diablo, no habla de que es algo abstracto, no habla de que es algo retórico, no habla de que es la parte oscura del ser humano. No, la Biblia lo muestra como un ser real y como el archienemigo de Dios. Dios le había dicho a nuestros primeros padres que no comieran de ese árbol. Mira algo aquí que es importante que destaquemos. Dios le dice, aquí tenemos el verso 2, 7, si desobedece, la consecuencia será la muerte. Y el enemigo, en el 3, 4, le dice, si desobedecen, no morirán. En este otro versículo, Dios les prohíbe comer el fruto. Y el enemigo, en el capítulo 3, verso 6, le dice que si comen, serán como Dios. La inmortalidad del alma y el ser igual a Dios convencieron a Eva para desobedecer. La codicia apareció y la codicia pues puso al yo primero. Veamos lo que dice el capítulo 3, verso 6, hablando de Eva. Al ver la mujer
que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Al codiciar, Eva se puso en un terreno que la colocaba en desventaja. Y algo que comenzó a hacer fue ella decidir qué era lo bueno y qué era lo malo. Porque ella vio que el árbol era bueno para comer. ¿Te acuerdas? Cuando Dios creó el mundo, dice, creó Dios la luz y vio que era buena, porque Dios sabe lo que es bueno. Cuando nuestros primeros padres se colocaron en el terreno prohibido, sus mentes se ofuscaron, se nublaron y ellos decidieron qué cosa era buena, qué cosa era mala. Reemplazaron a Dios. La mentira del diablo, la inmortalidad y el ser igual a Dios fue propio de las culturas que ya nombramos anteriormente, la mesopotámica, la egipcia y luego la griega. Tanto así que muchos de sus gobernantes decidieron ser adorados como Dios. ¿Sí? Hoy muchas religiones cristianas aceptan la inmortalidad del alma. Es decir, que aceptan la mentira, la primera mentira que se dijo en esta tierra. No moriréis. El sofisma del enemigo, muchas iglesias lo creen. Y entonces hablan de un purgatorio, hablan de que van al cielo. No, la Escritura dice que moriríamos e iríamos al polvo de la tierra. La cultura en que vivimos hoy da por sentado la inmortalidad del alma y colocando ese concepto en su filosofía, así han guiado muchas cosas. Vemos películas, vemos filósofos que están convencidos de eso, de que el hombre es inmortal. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿qué otra cosa ocurrió? Cuando nuestros primeros padres fueron engañados y Eva fue engañada y después Adán voluntariamente decidió desobedecer, todo cambió. Miren lo que dice el capítulo 3, los versos 9 y 11. Lo que ocurrió con nuestros padres cuando ellos desobedecieron. Lo primero que dice allí, el 9 es: pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Vaya complicación. Al desobedecer nuestros primeros padres, perdieron la gloria de Dios que los cubría. Y ahora descubrieron que estaban desnudos. Y ellos hicieron algo. Crearon delantales de hojas de higuera para cubrirse. Comenzaron a reemplazar a Dios. Dios había creado y ahora ellos comenzaban a crear. Es decir, tomaron el conocimiento para decidir qué cosa era buena, qué cosa era mala. Las preguntas que Dios les hizo, se las hizo para que ellos descubrieran lo que habían hecho, para que fueran conscientes, para que se arrepintieran y volvieran a Él, para que pudiesen ser perdonados y restaurados. Pero ya el problema estaba listo. Ya la destrucción del planeta era irreversible, no solo del planeta, sino de la humanidad entera. Y allí, en estos versículos,
vemos un microjuicio. Y en todo el capítulo 3 vemos un microjuicio. Porque allí hay un juez, hay un interrogatorio, hay unos culpables, hay una sentencia y hay una ejecución. Cuando Dios les pregunta a ellos, Adán dice, cuando Dios les pregunta, ¿por qué hiciste esto? Adán dice, la mujer que me diste. Es decir, Adán culpa a Dios. Y cuando Dios le pregunta a Eva qué fue lo que hizo, ella dice, la serpiente. En conclusión, si no hubiese hecho la serpiente, yo no habría pecado. Mire usted que la desobediencia a Dios causó el quiebre de la relación entre el hombre y Dios, pero también entre el hombre y la mujer. El engaño de Satanás puso falsas esperanzas y encegueció la mente de nuestros primeros padres para que ellos determinaran que algo era correcto cuando era malo. Todo aquel instrumento de salvación que se aleja de Dios y nos da una falsa esperanza y nos hace ver lo malo como si estuviera bueno, está inspirado por el mismo que engañó a nuestros primeros padres, por aquel que usó la serpiente, por el diablo. ¿Cuál fue el destino de la serpiente? Bueno, Dios enjuició al diablo, quien se había disfrazado de serpiente, pues a través de ella instigó para destruir a la humanidad y destruir este planeta. Lo que antes había sido vida, ahora era muerte. Lo que antes había sido bueno, ahora era malo. Lo que había sido una bendición, ahora había sido una maldición. Se convertiría en una maldición. Es decir, se revertió la creación. Eran las consecuencias de desobedecer a Dios. Pero hay algo muy interesante. Allí mismo, en el jardín del Edén, en el momento de que nuestros padres pecaron, allí mismo Dios vino para salvarlos. Mire lo que dice allí Génesis 3:15. Dice, pondré, esto lo dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Dios hace un juicio contra la serpiente y ese juicio tiene como consecuencia la destrucción del archienemigo de Dios. Pero el juicio que Dios hace para con nuestros primeros padres tiene el propósito de un juicio para salvación. Y fue exactamente allí, en el momento en que ocurrió la desobediencia, Dios vino para salvar. Dios siempre ha tomado la iniciativa. Y Pablo, hablando de la destrucción del enemigo, dice que el enemigo será aplastado y será destruido. Eso lo dice en Romanos 16:20 y en Hebreos 2:14. Esta promesa que Dios hizo aquí, en el 3:15, es un plan de salvación hecho en profecía, pero también es la primera promesa evangélica y es la primera promesa mesiánica. Inmediatamente después de este verso 15 viene la sentencia que Dios le da a la mujer. Y parece extraña, leámosla. Dice el 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para siempre tu marido, y él se enseñoreará de ti.
¿Por qué? ¿Por qué esta sentencia tan extraña? Bueno, el capítulo 15 nos da una idea, el verso 15 nos da una idea, porque dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces, la idea es que de la mujer nacería el Mesías que traería salvación. Así que el dolor de Eva y luego el dolor del pueblo de Dios, ese dolor de embarazo, de parto, el fruto sería que vendría el Mesías, el Salvador. Por eso, Adán, en el verso 20, y solo así es que podemos entender el verso 20, él dice, a su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los seres vivientes, porque de todos esos seres vivientes vendría el Mesías. Así que esa sentencia de la mujer, ese dolor, se convertiría en una bendición. Y Pablo lo aclara más. Allí en 1 Timoteo 2, 14 y 15, él dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo ésta engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en la fe, amor y santificación con modestia. Sé que la mujer sería salva engendrando hijos. ¿Por qué? Porque de uno de sus hijos vendría el Mesías. Te pregunto, querido amigo, tal vez tú tienes tu vida arruinada, tal vez conoces un amigo que tiene su vida arruinada y de pronto él, tú o yo pensamos, bueno, pero somos culpables, por eso Dios no nos va a poder bendecir. No crea eso. Este ejemplo nos lo dice todo. Adán y Eva arruinaron un mundo entero, arruinaron una humanidad entera, pero Dios vino para resolver ese problema, el problema de la humanidad, porque estábamos arruinados. ¿Y será que tu ruina, aunque tú seas culpable, a Dios no le importa? Si Dios es capaz de salvar un mundo entero, ¿cuánto más a uno de nosotros? Amigo mío, hermano, este mensaje del Génesis es un mensaje, aunque es una caída, es la destrucción, es la muerte, pero también es la iniciativa de Dios para salvar. Jesús, que vendría de la mujer, nació y ha destruido al enemigo y mañana lo destruirá completamente y restaurará en él, en el ser humano, su imagen y su semejanza. Pero no solo restaurará al ser humano que se ha arrepentido, que se ha acercado, sino que también restaurará el Edén perdido, la tierra perdida. Ahora la invitación es: acerquémonos a Dios, a Jesucristo, para tener derecho al cielo, pero también para tener idoneidad para estar en el cielo. Jesús lo pagó todo. Acerquémonos a Él humillados, con genuino arrepentimiento, en entrega y con esa gracia obedientes para hacer actos a ese mundo que Dios habrá de restaurar. Mis amigos, mis hermanos, nos vemos la próxima semana. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias porque nosotros como humanos que nos metimos en este problema y que destruimos el mundo, tú en Jesucristo nos has dado salvación. En Él has destruido al enemigo y mañana lo destruirás completamente. Toma nuestros corazones. Queremos recibir tu gracia que nos da derecho al cielo. Queremos recibir tu gracia que nos hace idóneos. Queremos recibir esa gracia para que nos ayudes a obedecer en amor. Lo pedimos en nuestro Señor Jesucristo. Amén.